gustaría que prestemos atención, mucha atención, porque vamos a tomar un libro que es difícil de entender, es un libro difícil. Este libro es el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Es un libro que tiene muchos años, es un libro difícil de comprender, pero es un libro que nos identifica también hoy en día a nuestra generación, a nuestros tiempos, donde Dios puede hablar también a nuestras vidas. Por lo tanto, he titulado esta serie de mensajes Pregoneros de la Justicia Divina. Pregoneros de la Justicia Divina. El título de este primer sermón, de este primer mensaje, es la gloria del Dios vivo. Y lo que vamos a estar viendo es cómo Dios preparó o está preparando el corazón de Ezequiel. Cómo lo prepara el corazón de Ezequiel para comenzar con toda una obra por delante. Y de la misma manera, Dios prepara nuestros corazones, y espero que tengamos corazones blancos, corazones humildes, corazones sencillos, para que Dios prepare nuestros corazones para la obra que nos tiene por delante. El primer capítulo de Ezequiel, necesito que presten atención porque al ser un libro del Antiguo Testamento, se requiere entender un poco de la historia, se requiere entender un poco de todo lo que sucedía en esa época. Así que abramos un poco nuestra mente para recibir la enseñanza de Dios. Vamos a orar primero. Bendito Dios, Padre Santo, estamos en tu presencia. Oh Dios sublime, Dios eterno, Dios grande, estamos ante ti porque tú eres soberano sobre los cielos y la tierra, porque no hay otro Dios, Señor, tú eres único, porque tú eres nuestro creador y necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos que abras nuestros corazones para entender tu palabra, Señor, para que tú nos guíes, nos hagas crecer en tu voluntad. Por favor, te lo pido, Señor. Ayúdame a mí a poder compartir este mensaje. Hazme a un lado y que tu espíritu hable. En el nombre de Jesús, amén. El primer capítulo del libro de Ezequiel, que ahora lo vamos a ir leyendo por parte, nos revela la visión de la gloria de Dios. Si ustedes prestan atención, ahí en el libro de Ezequiel, ahí apenas comienza, van a ver un título que dice la visión de la gloria divina, ¿sí? Este capítulo nos revela justamente la visión que tuvo Ezequiel de la gloria divina, de la gloria de Dios. La revelación del Hijo del Hombre. Él tuvo una revelación de Jesucristo en su trono celestial. También tuvo una revelación y vio la obediencia de las huestes angélicas. Toda esta revelación gloriosa de Dios a Ezequiel lo llevó a postrarse en servicio, en obediencia al Dios vivo. Vamos a leer versículo 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ahora, el primer versículo donde dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, no sabemos claramente de qué nos está hablando. No nos describe bien a qué se refiere con esas fechas, con esos datos. Se calcula y se cree que
puede estar refiriéndose a la edad del profeta Ezequiel. Él puede estar describiendo allí su propia edad, ¿sí? En el año 30, a los 30 años de edad, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, allí, estando yo en medio de los cautivos, los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Puede que sea eso, en el momento en que Dios se le apareció en visión para llamarlo a una obra. El libro de Ezequiel se relaciona con uno de los periodos más críticos en la historia de Israel. Las profecías en el libro cubren un periodo aproximadamente de 22 años. Aproximadamente, no es justo 22 años, pueden ser 22, 25 años. Se cree más o menos que fue en el año 593 hasta el 571 antes de Jesucristo. Durante este tiempo la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue destruida. El templo fue incendiado y toda la monarquía fue llevada a su fin. Y en ese tiempo muchos fueron exiliados, fueron llevados a Babilonia. Israel era una región pequeña, pero afectada constantemente por los cambios en el equilibrio de poder en toda la región. Por ejemplo, Egipto era una superpotencia en aquellos tiempos, pero estaba envejeciendo. Ya no tenía el mismo poder, el mismo auge que tenía en sus comienzos. Asiria había comenzado a desmoronarse, pero Babilonia estaba haciéndose cada vez más fuerte. Se estaba enriqueciendo, estaba tomando poder, estaba tomando dominio. El reino del norte de Israel había sido destruido por los asirios en el 722. ¿Se acuerdan cuando la predicación anterior que les hablé acerca de Ezequías, los tres secretos para años de prosperidad o para años buenos? Y luego vimos los tres secretos para años malos. ¿Quién era el que nos dejó esos tres secretos? Oseas. ¿Recuerdan? El reinado de Oseas. Con Oseas vino la destrucción con los asirios. Los asirios tomaron la parte norte de Israel. Las alianzas del reino de Judá, que todavía no estaba tomada, hizo alianza con Egipto y Babilonia. Ellos no estaban todavía tomados la parte de Judá. Recuerden que Israel estaba dividido en dos, ¿sí? Samaria y Judá. Ahora, Samaria, toda esa parte había sido tomada por los asirios, pero Judá todavía no había sido tomada. Había como un acuerdo, ¿sí? Habían hecho alianzas con el reino de Egipto y con Babilonia. Cuando el rey Joacim intentó rebelarse contra Babilonia, alrededor del año 610 antes de Cristo, aproximadamente, son fechas aproximadas, Nabucodonosor respondió poniendo sitio en Jerusalén y sometiéndola. Y en aquel tiempo aproximadamente unos 10.000 habitantes fueron llevados al exilio, fueron llevados a Babilonia. Y entre esos habitantes que fueron exiliados se encontraba Ezequiel. Ahí se encontraba Ezequiel. Podemos leer un pasaje, se los leo yo rápido, Segunda de Reyes 24, como para que puedan. Segunda de Reyes, capítulo 24, el versículo dice: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los principales y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahí, cuando Joacim decidió rebelarse contra Babilonia, fueron llevados todos al exilio. Y entre ellos, Ezequiel. ¿Me van siguiendo?
Bien, entre ellos se encontraba Ezequiel. Ahora, ¿quién era este hombre, Ezequiel? ¿Quién era? Miremos el versículo 3. El versículo 3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. En primer lugar, Ezequiel significa aquel que es fortalecido por Dios, o aquel que Dios es su fortaleza. Eso significa Ezequiel. Todo lo que sabemos acerca de Ezequiel viene de su libro de profecías. Todo lo que podemos capturar y encontrar acerca de él, lo vamos a encontrar acá en su libro. Aún así, la información es escasa, es pequeña. Ezequiel era sacerdote, nos dice el versículo. Vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Era sacerdote. Tanto como profeta, encontramos muchísimas profecías en este libro de Ezequiel. Palabra que venía de Dios a Ezequiel para que él la pronunciara al pueblo. Era sacerdote, era profeta. Podemos ver que él era un sacerdote por la pureza que él tenía. Él buscaba siempre andar limpio, buscaba obedecer la ley, no salirse de la obediencia. Miren Ezequiel 4, versículo 14. Ezequiel capítulo 4, versículo 14. Ezequiel capítulo 4, versículo 14. Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Encontramos a Ezequiel como un hombre en vestiduras limpias, un hombre que se purificaba, un hombre que se santificaba. Él era sacerdote. También en los versículos del capítulo más o menos 40 al 48, del 40 al 48, nos habla mucho acerca del templo, de cómo debe ser, la forma en que uno debe conducirse allí y demás. Muestra su sacerdocio a través de eso. También sabemos que Ezequiel estuvo casado, sí, tuvo una esposa que murió durante su ministerio. El Señor se la quitó. Encontramos que, a diferencia de su contemporáneo Jeremías, Ezequiel pasó su carrera profética en Babilonia. Jeremías profetizó en Jerusalén, él profetizaba lo que iba a suceder antes que viniera el cautiverio, antes que viniera el exilio. Y luego, cuando vino el sitio y que Nabucodonosor se los llevó a todos, ahí Ezequiel entra con su ministerio en Babilonia. Como un exiliado que profetizó a otros exiliados, Ezequiel indudablemente estaba preocupado acerca de las catástrofes, acerca de los peligros que aguardaban a su patria. Hermanos, necesitamos entender que Ezequiel no era uno más del montón. Él no era un hombre más. Él no era esclavo de los convencionalismos sociales, de las expresiones, de los actos o ideas de la sociedad. Él no estaba esclavizado a eso. Él no vivía una vida cómoda en una sociedad cómoda como nosotros hoy en día vivimos, con todos los lujos, con todas las comodidades, con todas las distracciones. Pertenecía a un grupo minoritario, a un grupo pequeño, que fue forzosamente trasplantado como resultado de la guerra de su país de origen. A su vez, también su religión era minoritaria, luchando por sobrevivir en una sociedad pluralista, multicultural. Imagínense que Babilonia era una potencia mundial. Sobre Babilonia
casi todas las tierras y países se sometían ante ellos. Imagínense cuántas culturas, imagínense cuántos dioses habían debajo del poder de Babilonia. Y allí se encontraba Ezequiel, tratando de llevar su ministerio, tratando de ser obediente a Dios, de proclamar y anunciar al único y verdadero Dios en una sociedad, en un mundo corrompido, corazones duros y apartados. Proclamó el mensaje de que Dios finalmente salvaría a su pueblo sin importar lo que pudieran hacer las demás naciones. ¿En qué tiempo profetizó? ¿En qué tiempo nos profetizó? O profetizó Ezequiel a el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Las Escrituras nos relatan por medio del profeta Jeremías, que era contemporáneo de Ezequiel, como recién acabo de contarlo, que todo Israel sería llevado cautivo a las tierras de Babilonia por causa de la impiedad y por causa de la desobediencia, por causa del alejamiento de Dios. Todo Israel iba a ser llevado cautivo por 70 años. Iban a ser exiliados por 70 años. En el año 610, aproximadamente, antes de Cristo, comenzó el cautiverio. Daniel, que también era contemporáneo de Ezequiel, Daniel cumplía su ministerio profético o profetizando a la realeza. ¿Recuerdan? Él estaba al lado de Nabucodonosor. Mientras que Ezequiel predicaba al pueblo cautivo. Él comenzó su ministerio en el año 595 aproximadamente, hasta el 570, son 22 o 25 años que duró el ministerio de Ezequiel. Ahora, ¿por qué la mano de Dios vino sobre Ezequiel? ¿Por qué vino sobre él? El libro de Ezequiel, como ven ahí en el versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Este libro de Ezequiel consiste en advertencias de calamidades, seguidas por promesas de restauración. Ezequiel anunciaba lo que iba a acontecer. Ezequiel anunciaba lo que les iba a pasar por la dureza de sus corazones. Pero también vienen promesas de restauración de parte de Dios. Así que las calamidades que fueron pronosticadas se cumplieron. Así se cumplirían también las promesas de restauración. El pueblo de Dios, habiendo soportado tanto en el pasado, sería últimamente, sí, salvado de su miseria. Israel se volvería a su Dios y a su tierra prometida. Ellos serían su pueblo y él sería el Dios de ellos. Ezequiel era un hombre, un sacerdote común como nosotros, guiados por el Espíritu de Dios para ser pregonero. Escuchen bien, él fue un hombre común como nosotros, como tú y como yo. Él no era un hombre especial. Lo único que lo hacía especial era su corazón delante de Dios. Eso es lo que lo hizo especial. Y eso fue porque la mano de Dios vino sobre él. No por otra cosa. No porque él fuese un Dios. Era un hombre. Era un sacerdote. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres sacerdote de Dios. Él fue guiado por el Espíritu de Dios para ser pregonero de la justicia divina. Fue ese hombre en las manos de Dios quien renunció a sus deseos y pasiones para servir y obedecer con su vida al Dios vivo. Lo mismo debería hacer con cada uno de nosotros. Como sacerdotes de Dios, guiados por el Espíritu de Dios,
Deberíamos ser pregoneros de la justicia divina, renunciando a nuestros deseos, renunciando a nuestras pasiones, renunciando a las comodidades, para obedecer al Señor. Una frase que aparece frecuentemente por todo el libro es que los hechos pronosticados por Ezequiel ocurrirían para que ellos sepan, escuchen bien, para que ellos sepan que Él era su Señor. Estas cosas que iban a acontecer o que acontecieron, porque ya sucedieron, eran para que el pueblo de Israel pueda entender quién era Dios, que solo existía un Dios y que debían volverse a Él. Las calamidades no eran solo castigos, eran también un medio de llevar al pueblo al conocimiento de Dios. Esta relación especial se recalca por todo el libro. Él los iba a juntar y los protegería tal como un pastor cuida de sus ovejas. Un pastor vendría a cuidarles y gobernaría sobre ellos. Eso lo encontramos desde el capítulo 34 de Ezequiel en adelante. El Señor hace semejanza, esa comparación. Se compara a un pastor. Esto mismo que hizo Ezequiel es lo que nosotros debemos hacer hoy en nuestros días. Ser pregoneros de la justicia divina, alzar nuestra voz en cuello, anunciar, gritar, proclamar el mensaje de Jesucristo a tus compañeros, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a la gente que te rodea. Nuestro versículo de memoria, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mundo debe conocer por nuestra boca y nuestra conducta la buena noticia de Dios para salvación de sus almas. El mundo debe saber que están bajo opresión, bajo el cautiverio de Satanás por sus pecados y maldades. A raíz de esto vendrán calamidades, vendrá un juicio, vendrá castigo. Lo dicen las Escrituras. Debemos comunicarlo, no para condenarlos, no para burlarnos, sino para que se vuelvan al Dios de la creación. Antes que lleguen esos días tristes y de sufrimiento, que ellos puedan recibir, al igual que nosotros, la promesa de restauración espiritual y la de una patria nueva con nuestro Dios. Tú un día recibiste la salvación. Tú un día recibiste esa noticia que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados, a salvarte de la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él un día vino para salvarte. Y nosotros debemos pregonar esa verdad. Debemos anunciarla, porque las Escrituras nos dicen que vendrá calamidad. Vendrán juicios de Dios. Y no son broma. Habrá sufrimiento. Imagínate a tu padre o a tu madre, imagínate a tus hermanos, imagínate a tu compañero, a tu amigo, porque no le quisiste hablar, porque no quisiste pregonar el mensaje de Dios, padeciendo todo esos sufrimientos. Un día padeciendo en la condenación eterna. No renuncies al ministerio que Dios te ha dado. Tú eres un sacerdote de Dios, si es que le has recibido a Jesucristo. Tú tienes el Espíritu de Dios y Él te encomienda, Él te da un trabajo, un ministerio, ser pregonero de la justicia divina, ser un embajador del Dios vivo.
como lo fue Ezequiel. Ahora, ¿cuál fue esa visión que Dios le mostró a Ezequiel? Vamos a entrar un poco en el libro. Vamos a entrar un poco en el libro. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Mis hermanos, este mensaje se hace un poquito más extenso porque es el primer mensaje y necesito hacer toda una introducción al tema, ¿sí? Por eso es que se prolonga un poco más. Pero tengan paciencia. El Señor debe hablar a nuestros corazones y fortalecernos en el espíritu. Versículo 4 al 14. Y miré la visión que tuvo Ezequiel. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es súper interesante toda esta visión que tuvo Ezequiel. Quizás pueda parecerle fantasía, quizás pueda parecerle imaginación, quizás pueda parecerle algo irreal, pero no lo fue. Nuestra mente es tan pequeña y tan chiquita que no llega a comprender lo divino y la gloria divina. Pero Ezequiel estaba viendo algo glorioso. Él estaba viendo algo que Dios le estaba permitiendo de lo celestial. La primera parte de la visión nos muestra a un Dios que es atendido, escuchen bien, es atendido y servido por una vasta compañía de ángeles que son todos sus mensajeros, sus ministros que ejecutan sus mandamientos. Lo que acaba de describir son una serie de ángeles que son guiados por el Espíritu de Dios, son mensajeros de Dios, que le sirven y le obedecen. Miren el versículo 12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Ellos ministran en la presencia de Dios. El sentido general de la visión es transmitirle, era mostrarle a Ezequiel la majestad de Dios. Todo lo abarca, todo lo llena en su plenitud. El fuego está rodeado de gloria. Aunque busquemos, no podemos hallar a Dios en su perfección. No podemos verlo en su plena perfección. Pero de todos modos podemos ver el fulgor que lo rodea. Podemos ver algo de toda su majestad. Vemos poder, vemos gloria, vemos majestad. Los ángeles derivan su ser y su poder, no suyo propio, sino que según la descripción, tienen su poder a partir de Dios. Dios se los da, Dios se los deriva.
Ellos tienen el entendimiento del hombre y mucho más. Vemos que estos seres tienen 4 caras. Un león se destaca en fuerza, en arrojo. Un buey se destaca en diligencia y paciencia, en el cumplimiento infatigable del trabajo que tiene que hacer. El águila se destaca por la rapidez, por la vista aguda y por remontarse a grandes alturas. Y los ángeles, que superan al hombre en todos estos aspectos, porque son mayores a nosotros, no son como nosotros, son mayores a nosotros, se presentan de esta forma. Los ángeles tienen alas y cualquier cosa que Dios le mande, no pierden el tiempo. ¿Se dieron cuenta en la descripción? No pierden el tiempo. Ellos están erguidos, firmes y constantes para cumplir lo que el Señor les mande. Ahora miremos una segunda parte de la visión que tuvo Ezequiel. Vamos a adelantarnos un poquito más, versículo 26. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. No sé si se dan cuenta, pero esta descripción está hablando de la expansión en los cielos, un trono en aquella expansión y una semejanza de hombre. ¿Saben quién es esa semejanza de hombre? En el Nuevo Testamento hay alguien a quien se le dice hijo de hombre. Ese es Jesucristo, quien está sentado allí. Versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde su lomo para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿A quién encontramos en esta segunda parte de la visión? Encontramos al Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, que después, escuchen bien, unos 500 o 600 años aproximadamente más adelante, se despoja de toda su gloria divina y toma la naturaleza humana, el Jesucristo. Toda esta gloria que vio Ezequiel, la vio casi 600 años antes. 500 o 600 años después de Ezequiel, el mismo Dios deja su trono, deja su gloria, deja su grandeza para hacerse hombre, para morir en una cruz. Vemos un trono de gloria, un trono de gracia, vemos un trono de triunfo, un trono de gobierno, un trono de juicio. Es buena nueva para los hombres que el trono por encima del firmamento esté lleno con uno que parece, escuchen bien, con uno que parece aún allí semejanza de hombre. Es una buena noticia, hermanos. Es una buena noticia, amigo, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, que la expansión todavía se encuentre como juez uno en semejanza de hombre, Jesucristo. Alguien que es semejante a nosotros, pero a su vez diferente a nosotros. El trono está rodeado, dice, con un arco iris. Pueden verlo ahí en el versículo 28. Dice que está rodeado con un arco iris. Este arco iris es representado como un pacto, representa la misericordia y el amor pactado de Dios a su pueblo. No lo vamos a buscar, pero ustedes recordarán que en el libro de Génesis, luego del diluvio,
Dios promete no destruir más la tierra y hace un pacto, y ese pacto lo muestra Dios por medio del arco iris, en las nubes, en los cielos. Cada vez que llueve, podemos ver el arco iris. Ese es el pacto de Dios para con la tierra, de no destruirla. De la misma manera, ese arco iris es el pacto, la misericordia de Dios para con nosotros. El fuego de la ira de Dios en aquellos tiempos estaba irrumpiendo contra su pueblo escogido por la dureza y por la maldad de sus corazones. Pero Dios se ponía límites. Él miraría por encima del arco y recordaría el pacto. De la misma manera hoy en día, mis queridos, ¿creen que Dios no quisiera destruir toda la creación por causa de la maldad y de la dureza de nuestros corazones? ¿Por causa de alejarnos del Dios vivo? ¿Creen que no? Pero el Señor ve en la gracia de Jesucristo, ve en ese pacto, en esa misericordia, en aquel que se hizo hombre, que dejó su gloria para pagar por nosotros. Estamos en el tiempo de la gracia, de la buena voluntad de Dios, para que abandonemos el mal camino, para que decidamos ponernos en obediencia a Dios. Hoy en día, Dios no nos muestra su gloria por medio de estas visiones y apariciones. Créanme, no vas a tener una visión de Dios en este tiempo. Y si tú vienes diciendo que tuviste visiones de Dios, que tuviste una aparición de Dios, una manifestación de Dios, no te voy a creer. Y les exhorto a que no le crean a nadie que venga así. Porque las apariciones y las visiones ya fueron dadas. Y hoy lo tenemos por medio de la palabra escrita. Hoy nosotros vemos la gloria de Dios a través de la palabra escrita. Por eso podemos leer el libro de Ezequiel y ver aquella gloria de Dios. No tenemos otra opción. Más que acercarnos a las Escrituras para poder entender y conocer la gloria del Dios vivo. Esa es la única opción. Por medio de la obra redentora de Cristo, tú puedes ver la gloria de Dios. Amigo, escúchame bien. Creyente, escuchen. ¿Recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Has creído en aquel Dios que vino a esta tierra a traer la luz? ¿Has creído en Jesucristo, aquel que murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día? Él está vivo, Él vive, Él reina. ¿Crees a eso que Él puede salvar tu alma? Si tú ya has creído, entonces has visto la gloria del Dios vivo. Puedes ver la gloria del Dios vivo, porque Cristo se te manifiesta, porque puedes entender y contemplar la grandeza de Dios. Esa es la forma, la obra salvadora de Cristo y la evidencia de su Espíritu Santo que dejó morando en nosotros. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Puedes entender, puedes comprender, puedes ver. Por esto mismo, al estar frente a la gloria de Dios, como lo estuvo Ezequiel, al estar frente a tanta gloria, no tenemos otra opción más que doblegarnos, más que postrarnos ante Él y oír la voz del que habla, para ser obedientes y ser guiados por Él. Miren el versículo 28. La segunda parte, luego del punto y aparte, dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro
y oí la voz de uno que hablaba. Mi amigo, cuando ves la gloria de Dios, cuando recibes a Cristo en tu corazón, cuando comprendes tal amor y tal misericordia, no queda otra que postrarte ante su presencia. No queda otra que doblegarte ante tal majestad y oír al que habla para obedecerle. ¿Estás haciéndolo? Miren el versículo 12. Ya vamos terminando. Versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Es interesante, el Espíritu te guía por camino derecho, mi hermano, mi amigo, te guía por camino derecho, no por caminos torcidos. Si tienes el Espíritu de Dios, ¿por dónde estás andando? Te guía a donde Él quiere que vayas, no donde tú quieres. No donde tú quieres ir, donde Él quiere que tú vayas. Te guía hacia adelante, no hacia atrás. Miren el versículo 17. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. El Espíritu te llevará en todas las direcciones bajo su guía, porque el Espíritu nos guía de esa manera. Hay veces que no lo entendemos, pero Él te va a guiar para donde Él quiere, pero nunca, nunca te hará retroceder de su camino. No se volvía cuando andaba. Nunca te va a hacer volver hacia atrás. Si tú estás abandonando el camino de Cristo, no es porque el Espíritu esté guiando a hacerlo, es porque tú estás decidiendo abandonarlo. Porque cuando el Espíritu te guía hacia adelante, no para atrás. Podemos ver en el libro de los Hechos, no lo vamos a buscar, pero encontramos a Pablo, donde el Espíritu de Dios lo guiaba, el Espíritu de Dios lo encomendaba. Cuando iban a pasar a un lado, el Espíritu de Dios les impedía que pasasen a tal lugar. Vemos que ellos eran guiados por el Espíritu de Dios. De la misma manera nosotros debemos ser guiados por su Espíritu. Miren el versículo 19 al 21. Versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Si el Espíritu está en ti, la obediencia debe ser plena, mi hermano, mi amigo, porque allí habita la gloria de Dios. Estos seres maravillosos, estos ángeles, no solo tenían alas para moverse, sino manos para la acción. Miren el versículo 18, es interesante, versículo 8, perdón. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, dice. Tenían manos. Muchas personas, como nosotros, somos rápidas, pero no somos activos. Nos apresuramos, pero sin hacer nada con propósito. Tienen alas, pero no manos. De nada sirve hacer y hacer y hacer, apurarnos por hacer cosas, sin un propósito, sin hacerlo bien, encomendado por Dios. Sin embargo, donde quiera que las alas de los ángeles lo llevaran, tenían sus manos consigo para hacer lo que el deber requería. Cualesquiera fuera el servicio que los ocupaba,
iban directo a ellos cada vez. Mis amados, como estos mensajeros y protectores divinos, cuando vamos derecho, vamos adelante. Cuando servimos a Dios con un solo corazón, y ese es mi deseo, servir a Dios con un solo corazón, hacemos obra, hacemos obra, hacemos el trabajo de Dios, hacemos lo que Dios nos ha encomendado. Ellos no se volvían cuando iban, ellos no cometían errores y su obra no había que volver a hacerla. Ellos no retaseaban sus actividades para entretenerse con cualquier cosa. Ellos iban donde el Espíritu de Dios quería que fueran. De la misma manera debemos hacerlo nosotros. A modo de conclusión, mis amados, a modo de conclusión, toda esta visión no fue manifestada para orgullo y gloria de Ezequiel, para que hubiese de qué hablar sobre él, ¿no? No fue manifestada para dejar un capítulo asombroso en las Escrituras. No fue hecha para que debatiéramos y dijéramos, ¿qué es todo esto? ¿Acaso es fantasía o es realidad? No, no fue para eso. Esto fue revelado por Dios a Ezequiel y también a nosotros nos fue manifestado por medio de lo escrito, para que viendo tal gloria de aquel majestuoso, imponente y poderoso Dios, nos postremos humildes a oírle en obediencia, como lo hizo Ezequiel. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Que viendo la gloria de Dios nos postremos humilde a obedecerle, a oírle, a servirle. Pregúntate, ¿qué está pidiendo Dios de ti? Dios pide que seas un pregonero de la justicia divina. Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios te dice, si tienes mi espíritu, debes ser guiado por mi espíritu. ¿En qué debo oírle y obedecerle? Debemos oírle y obedecerle en ponernos en la brecha entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo impío, entre Dios y los hombres, para pregonar al mundo la justicia divina. Esa es la voluntad de Dios. Yo sé que ese fuego divino está apagado en nuestras vidas. Yo sé que esa gloria de Dios muchos de nosotros no la vemos, pero debe prenderse, debe encenderse, debemos verla para obedecer y ponernos en las manos del Señor. Les animo en esta mañana que habiendo experimentado en tu vida la gloria divina por medio de la salvación en Cristo, tomes el compromiso de postrarte. Sí, mi hermano, tú que estás apagado, tú que estás débil, tú que estás tropezando, tú que tienes los brazos débiles, las rodillas dobladas, tú que has decidido dormirte, que estás perezoso, que tomes el compromiso de postrarte, de rendirte ante Él, para obedecerle al guía del Espíritu en tu vida. Si has visto la gloria de Dios, ya basta de dormir, ya basta de descansar, ya basta de postergar los asuntos de Dios. Dejemos de postergar los asuntos de Él. Ya basta de hacer la vista gorda al llamado de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te guíe y en obediencia comienza a pregonar la justicia divina. Espero que hoy tomemos esa decisión. Espero que hoy nos comprometamos, hoy tomemos la decisión de empezar a ver esa gloria de Dios, ponernos en su mano y empezar a obedecerle. Y escúchame bien, mi amigo, si aún no tienes a Cristo en tu corazón,
Estás camino a la perdición eterna. Estás camino a una condenación. Necesitas hoy recibir a Jesús como tu Salvador. Todavía tienes tiempo. Él vino para salvarte. Pon tu fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados y toma la decisión de seguirle. Debes seguirle. Él te salvará y te pondrá en los lugares celestiales. Pasarás de muerte a vida. Pasarás de tinieblas a la luz admirable. Vamos a orar. Poderoso Señor, gracias Padre por esta reunión, gracias por tu palabra, gracias Señor porque has hablado mi vida, me has enseñado y te pido Señor que obres en tu pueblo, obres en tus hijos para que crezcamos en obediencia a ti, para que tu Espíritu nos guíe, para que podamos ponernos en tus manos. Ruego Señor para que muchas almas reciban la corrección, reciban la exhortación, reciban para volverse a ti, Señor. Te lo ruego, Padre Santo, que tu Espíritu obre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.